¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo no hago lo que quiero, sino que según oigo, así juzgo. Yo puedo usar el poder creativo, pero el poder creativo viene cuando yo puedo escuchar la voz de Dios. Estamos... Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda hermosa que están sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana de tu segmento La Hora de la Unción. Te hablo a tu hermano Christopher Aquino como siempre y quiero bendecir tu familia, tu ministerio y todo lo que emprendes en Cristo Jesús. No te muevas. En esta ocasión tenemos un pastor, tenemos una cobertura pastoral aquí en esta cabina, así que siéntese, escuche este mensaje, tome apunte de lo que se va a soltar. Así que dejaré el pastor Michael que esté presentando a la audiencia de Excelencia Cristiana. Aleluya, aleluya. Dios bendiga a toda la audiencia de este espacio de Excelencia Cristiana, la Hora de la Unción. Amén. Es un placer estar por aquí. Mi nombre es el pastor Michael Urbáez. Soy pastor de la Iglesia Cristiana Fuente de Bendición, que está aquí en Villafaro, en la Plaza Doña Francisca, en el tercer nivel. Y para mí, en verdad, es un honor estar contigo aquí, Christopher, y también con Yesenia. Amén. En verdad es un verdadero placer y yo sé que en esta mañana vamos a disfrutar las cosas que Dios tiene. Gloria. Esto aquí se va a poner serio. Y como yo digo, respire profundo, póngase el traje de buzo, porque vamos para agua profunda. Usted sabe que estamos en la reunión. Aquí se corre, se habla lengua, aquí se hace de todo. Y como siempre, no estoy solo, me acompaña una hermana, una amiga. La admiro bastante, cargo una palabra de Gerard Yesenia que esté presentando a la audiencia de Excelencia Cristiana. Amén, de verdad que más que un placer. Y como decía Christopher, hoy tenemos una cobertura pastoral terrible. Y cuando hay cobertura pastoral, primeramente la cobertura de Dios, luego la cobertura pastoral, uno se siente como protegido, sí. Uno se siente como wow, estoy fuerte aquí, porque hay hombres y mujeres de Dios de verdad que portan palabra. Y como decía el pastor, es más que un placer también para nosotros, sí. Amén, pastor, querido, de tenerlo aquí en este lugar. Y sabemos que no va a ser la primera vez, sino que seguro volveremos a tenerlos. Amén. Sin más preámbulo, ustedes saben que mi nombre es Yesenia Castillo de Lemos. Ustedes me conocen. Y siempre les digo, ustedes son parte de esta familia. Oye, suscríbanse, dale me gusta, compartan, porque como dice el hermano Christopher, aquí se va a correr, hermano. Amén, gloria a Dios. Pues qué gozo estar aquí con toda la audiencia que nos escucha. Quiero tocar en este día, este tema, cómo desatar el poder creativo de Dios. Suena bastante fuerte el tema, sí, pero en verdad es lo que quiero enseñarle a usted esta mañana para que pueda poner eso en su camino, pueda ponerlo a caminar y que esto pueda realmente traerle una enorme bendición. La Biblia dice en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 1 y en el verso 2, hay una palabra ahí que es una de las palabras más profundas de la Biblia. Porque la Biblia dice, comenzando de una manera generalizada, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es como la introducción de que en verdad Dios es el creador. Gloria a Dios. Gloria. Pero luego dice la palabra, habla de cómo fue este efecto creativo. Y la Biblia dice, y entonces, que para mí es una palabra muy profunda, dice, entonces dijo Dios, nada acontece, nada ha acontecido y nada pasará antes de que esa palabra se desate. Wow. Entonces dijo Dios. Y cuando la voz de Dios sonó, cuando la voz de Dios se manifestó, la Biblia dice que Él dijo, sea la luz. En el momento mismo que Dios desató esta palabra, automáticamente hubo una iluminación en lo que llamamos todo el universo. Dios. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta de que la Biblia no dice que Dios ya había creado ni el sol ni la luna. No había ni sol ni luna, pero ya había luz. Wow. Porque Dios dijo, sea la luz. Vemos que sol y luna son creados en un día después, pero en este momento Dios dijo, sea la luz. Y dice la palabra que la luz automáticamente pues existió, porque para hacer cosas se necesita luz, gloria al nombre del Señor. Wow. La Biblia dice también en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 3 y verso 8, que después que Adán y Eva habían pecado y estaban escondiéndose y estaban poniéndose una ropa, delantales de hojas y ese tipo de cosas, dice que ellos escucharon la voz de Dios que se paseaba. Dice la palabra que ellos escuchaban la voz de Dios. Es muy importante nosotros entender que a pesar de que Adán y Eva habían pecado y habían cometido error, todavía tenían la capacidad en el espíritu de escuchar la voz de Dios. Y Dios pudo hablarle y hablar con ellos. Gloria al nombre del Señor. En el libro de San Juan,
en el capítulo 7 y verso 18, el Señor dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Santo, Él está diciendo, así es. si tú hablas por ti mismo, tú andas buscando tu propia gloria. Y a pesar de que esto parece una información como un poco como generalizada, el Señor está hablando de algo muy profundo. Amén. Él está diciendo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Ay. Él está diciendo, cuando yo hablo, yo no hablo por mi propia cuenta. Ay. Entonces él está diciendo, cuando yo hablo lo que yo escucho. Él dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. Él dijo, el mismo Señor dijo, yo soy incapaz de hacer algo nada por mí mismo. Él dijo, según oigo, así juzgo. Ay. Según oigo, así juzgo. Lo que significa que todo lo que Cristo hacía, lo hacía porque escuchaba. Santo. Dios. Porque escuchaba. Es imposible que tú puedas desatar el poder creativo de Dios si primero no logras escuchar a Dios. Wow. Dios mío, muy Jeremías se fuerte. mete en una batalla con algunos profetas porque él dice, y me voy contra estos profetas porque ellos dicen, hablan de sus sueños, de sus visiones. Y él dijo, ¿qué tiene que ver el trigo con la paja? Ay, papá. O sea, el que tenga visión, hable su visión. El que tenga un sueño, hable sueño. Pero nada tiene que ver con la palabra de Dios. Amén. Entonces, para que tú puedas poder realizar el trabajo que Dios quiere que tú realices en el Espíritu, es bastante importante que tú aprendas a escuchar la voz de Dios. Wow. El poder creativo de Dios se mueve específicamente al escuchar la voz de Dios. Entonces, la pregunta, pastor, entonces, ¿cómo yo puedo hacer uso del poder creativo? Porque para ello tengo que escuchar la voz de Dios. Pues Cristo dijo en el capítulo 14-15 del libro de San Juan, Él dijo, yo no os dejaré huérfanos. Uf. Dios, muy fuerte. Yo voy a enviar a ustedes el Consolador para que esté con ustedes para siempre. Wow. Obviamente entendemos que el ser humano es un tripartito, es alma, espíritu, cuerpo, pero vamos a organizarlo. El hombre es espíritu primero, es alma y todo esto está en un cuerpo. Sí. Cuando Dios formó a Adán, dice la Biblia que una vez Adán incorporado, hubo un momento en que Adán le puso nombre a todos los animales. Y los científicos dicen, pero ¿cómo es posible que Adán haya sido tan certero Dios. para ponerle el nombre a todos los animales? Y al que él le puso perro, el nombre que más le va a ese animal es perro. Es perro. Lo que ellos no entendieron en ese momento, no entienden, es que Adán se movía específicamente por escuchar la voz de Dios Wow. en su interior. Gloria. Aún él había pecado. Dice que estando en el huerto, él escuchó la voz de Sí. Dios que se paseaba. Amén. Wow. En el huerto, no sé si alguien me está comprendiendo, espero que me Gloria. esté entendiendo perfectamente. Cuando el Señor envía al Espíritu Santo para que esté con nosotros, el Espíritu Santo es la persona en nuestro interior que une la voz de Dios Sí. con nuestra voz para que nosotros podamos entenderlo. Ahora, nótese que la Biblia dice que tampoco el Espíritu Santo habla por su propia cuenta. Ay. En Ay. capítulo 16, ¿verdad? Verso 13 del libro de San Juan, la Biblia dice que yo os voy a enviar a usted al Espíritu de verdad para que lo guíe a toda verdad y a toda justicia. Wow. Él os va a guiar, pero dice la palabra, Él no va a hablar por su propia cuenta. El Espíritu mío. Santo no habla por su propia cuenta. Wow, esto es maravilloso porque Cristo dijo, cuando yo hablo, yo no hablo por mi propia Aleluya. cuenta, sino que según oigo hablar al Padre, Uf. así hago las obras. Wow, Santo. esto es poderoso. Wow, bendito sea el Señor. La Biblia dice que el Señor, y retomo esto ahora, Sí. el Señor fue, capítulo 5 de San Juan, fue a un lugar llamado el estanque de Betesda. Sí. Wow. Y había un hombre allí que tenía 38 años tirado en el suelo esperando que se movieran las aguas Amén. para él poder lanzarse, pero dada su condición, él no pudo. No Dios pudo mío. lanzarse Sí es. a hacerlo, pero entonces se le aparece el Señor en el estanque y el Señor lo mira y le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Ay. El hombre dice, atina a su razonamiento, dice, pero yo he estado, Señor, 38 años aquí. Aleluya. Hay personas que han venido, pero tú sabes, mi condición no me permite entrar primero dentro del agua y por eso sigo. Cuando el movimiento del ángel viene, todavía estoy aquí. Y el Señor le pregunta, pero yo te pregunto algo, ¿tú quieres ser sano? Entonces el Señor le dijo, levántate, Dios Wow. mío. toma tu cama y vete a tu casa. Y yo me pongo a meditar sobre esto y me pregunto, ¿cuántos enfermos había alrededor, yacían alrededor del estanque de Betesda? Había muchos enfermos, Muchos. Sí. muchos. Pero, ¿por qué
Cristo fue específicamente a este hombre? ¿Por qué fue a él y no a otros? Sácalo. Cristo lo dice claro. Él dice, yo no, lo que yo hago, no lo hago por mi propia cuenta, sino que según oigo, Santo. así juzgo. A veces nosotros estamos en un lugar y estamos ministrando la palabra de Dios. En el caso mío muy específico, yo no oro por la gente, por todas las personas. Yo espero, yo creo a Dios y según escucho la voz de Dios, entonces voy llamando a las personas por revelación. Amén. Según el Espíritu me está indicando que debe hacerlo. Wow. Porque orar por alguien a quien el Espíritu no te mandó a orar es como perder el tiempo. En Dios. cierto aspecto hay que entenderme, como perder el tiempo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo no hago lo que quiero, sino que según oigo, Wow. así juzgo. Yo puedo usar el poder creativo, pero el poder creativo viene cuando yo puedo escuchar la voz de Dios. Wow. ¿Estamos aquí? Aleluya. La Biblia dice en el Santo capítulo Dios. 55 del libro de Isaías, dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos son vuestros caminos. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos Sí es. y mis caminos más altos que vuestros caminos. Pero él Aleluya. dijo, pero así como la nieve y la lluvia que corren Sí. y hacen germinar y producir. Mi Él dice, armadura, así Dios. es mi palabra que sale de Wow. mi boca. No volverá a mí vacía, sino que será prosperada por aquello por lo cual yo la envié. El Señor está diciendo, lo que hace que el poder creativo mío se mueva es cuando yo hablo. Wow. Cuando mi palabra llega, mi palabra produce. Sí. Mi palabra hace germinar, mi palabra hace producir, mi palabra, la que sale de mi boca, Amado no Dios. volverá a mí vacía. Deuteronomio dice, porque no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale Wow. de la boca de Dios. Hay que entender esto en esta hora. De Dios toda mío. palabra que sale, no que salió, sino de la que sale. Entonces estamos hablando de que Dios continuamente está hablando. Dios La Biblia dice, mío. el que tiene oídos para oír, Wow. Eso que está oiga. bueno. Porque para poder oír hay que tener oídos para oír. Sí. Isaías en el capítulo 50, verso 4, él dice, Jehová el Señor despertará mi oído. Wow. Mañana tras mañana despertará mi oído para que yo oiga como los sabios. Hay que abrir este entendimiento porque él dice, despertará mi oído. Yo nunca había escuchado algo semejante. Si tú me dices, me despertará por la mañana, abriré los ojos. Pero él está diciendo, despertará mi oído. Ay, Padre. Gloria a Dios. La Biblia dice que Dios va a despertar tu oído. O sea, te va a dar la capacidad de escuchar su voz. Wow. Y es cuando tú escuchas su voz, cuando las cosas pasan. Dios Cristo mío. le habló a este inválido, le dijo, vamos, levántate y vete ya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le había dicho, solo levántame a ese. Ay. Pero hay que entender que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, Aleluya. sino que el Espíritu Santo hablará todo lo que oyere. Ahora, ¿qué es? ¿A quién escucha el Espíritu? Porque yo no creo que el Espíritu Santo esté escuchando ángeles. Hello. Santo. Men, el Espíritu Santo está escuchando la conversación que hay en el cielo entre el Padre y el Hijo referente a ti, a tu ministerio y a lo que se supone que tú debes de hacer. Así Ey. que cuando tu oído está afinado, cuando el Espíritu está morando en ti, cuando tú has buscado la comunión, cuando en verdad te has abierto a Dios, porque sin rendición no se puede escuchar la voz de Dios. Wow. ¿Ven? Sino que tienes que rendirte para poder escuchar su voz. Y una vez que tú escuchas su voz, entonces el poder de lo sobrenatural se va a comenzar a mover de manera sustancial Amado en Dios tu vida. Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Miren este punto, hermano, porque vamos bajando. La Biblia dice que Dios había creado el tabernáculo y en el mismo había creado 3 lugares. Dice que estaba el lugar de los sacrificios, que era el atrio. Habían 2 atrios, el atrio exterior, que es después del templo, y el atrio interior, que es el patio, que está antes del templo. Pero después del atrio exterior o el interior viene el lugar santo. Y en el lugar santo, ahí en ese lugar habían unos panes de proposiciones, ahí estaba el candelero de oro, y había un lugar como que para que la gente entrara a un estado de adoración con Dios. Sí. Así que tenemos el atrio exterior, donde la gente ve, el atrio interior, donde se hacen los sacrificios, ahí está el altar de bronce, el altar de sacrificio, ahí se hacen cosas, se pican animales para ofrecerle sacrificio a Dios, pero está el lugar santo, que es el lugar de adoración, donde se le ofrecen a Dios panes, comida. Aleluya. Es un asunto como de un acercamiento a Dios. Pero hay otro lugar que le llaman el lugar santísimo. Lo grande de todo esto es que en el lugar santísimo nunca ocurría nada. Dios. Santo. Nada.
En el lugar santísimo lo que había siempre y constantemente era un absoluto silencio. Wow. Total silencio. Pero te tengo noticias. Todo lo que se hacía en el lugar santo y todo lo que se hacía en el atrio, todos los sacrificios y este acercamiento, todo esto venía del lugar santísimo. Wow. Alabado Dios. Hay gente que quiere hacer cosas. Hay gente que quiere sacrificar para Dios. Hay gente que quiere adorar. Hay gente que quiere hacer muchas cosas para Dios. Pero una pregunta, porque Dios se lo dijo a través de Isaías al pueblo. Ustedes vienen a mí con estos sacrificios y esto. ¿Acaso yo he demandado eso de ustedes? Ay, Santo. O sea, yo le he hablado a ustedes que me hagan eso. Se los pedí. ¿Entiende? Ay. Entonces, el lugar santísimo, donde está este absoluto silencio, es donde ocurre todo para que pase en el lugar santo Aleluya. y que para que pase en el atrio. Si tú no tienes la comunión con Dios, si tú no puedes escuchar la voz de Dios, nada de lo que tú hagas para Dios va a tener importancia. Wow. Tienes que entenderlo en esta hora. Santo No se Dios. trata de lo que tú haces, se trata de lo que tú escuchas. Si tú no escuchas del cielo, si tú no te estás tranquilo, porque a veces hay que estarse tranquilo Sí. para poder escuchar a Dios. Y una vez que tú escuchas a Dios, entonces tu ministerio va a ser exitoso. ¿Por qué? Porque todo lo que tú haces, sea de palabra o de hecho, tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Alabado Porque Dios. a eso Dios te mandó. Gloria al nombre del Señor. Santo. ¿Estamos aquí? Sí. La Biblia dice en el Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice que un día emite palabra a otro día y una noche a otra le enseña sabiduría. Y dice, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Sin embargo, dice luego, la palabra de Dios es sabia, Wow. que hace sabio al sencillo. No hay forma de que nada exista, no hay forma de que algo se dé a menos de que Dios nos sople su palabra. Aleluya. Todo lo existente, todo lo que existe, todo lo que puede llegar a existir, todo lo que puede llegar a ser, comienza con el poder creativo. Y este poder creativo se mueve a través de la voz de Dios. Santo. Es importantísimo que cada hombre y mujer de Dios tenga ahora la percepción, que es la palabra, de poder tener una imaginación. Sí. Porque Dios trabaja por medio de la imaginación. Cuando tú estás en el Espíritu, Dios pone en ti cosas. Wow. Aleluya. Tú me puedes decir en esta hora el tiempo que duró el sacerdote Zacarías viviendo con su mujer Elizabeth. ¿Cuánto tiempo intentaron tener un hijo? Sí es. Uf, muchísimo. ¿Acaso lo lograron? No. Pero ¿cuándo en verdad ocurrió esto? Cuando el ángel vino y trajo la voz de Dios. Wow. Esto no cambia y nunca ha cambiado. Antes de que Dios hable, ya su espíritu se está moviendo. Santo Jesús. Esto nunca cambia, siempre es la misma forma de moverse. Cristo dijo, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Así es. Yo me quedo tranquilo al escuchar la voz del Padre. Y alguien puede decir en esta hora, pastor, pero que usted está hablando todo esto y se escucha bonito, pero ¿cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? Ya te dije que tú eres un ser tripartito, tú tienes un espíritu, eres un ser espiritual, que tienes un alma y vives un cuerpo. Pues resulta ser que el día que aceptaste a Cristo, amén, el Espíritu Santo, que es el espíritu de la promesa, te selló y vino a morar en ti. Y es el Espíritu Santo quien activa en tu espíritu la facultad de escuchar la voz De Dios. de Dios. Él la activa. Si podemos estar tranquilos, buscar su presencia, nosotros podemos activar la voz de Dios dentro de nuestro propio ser, porque Dios siempre está hablando. Wow. Mi alma adora. Dios siempre se está comunicando, pero hay que estar en el espíritu. Hay que buscar el intentar, hay que buscar la forma de que Dios nos pueda hablar. Y esto es importante porque Dios nunca habla fuera de su palabra. Uf, Aleluya. lo dijo. Hay que tomar en cuenta esto porque ahí es donde se denota o se hace la diferencia entre un falso profeta y entre un profeta real, entre un falso espíritu y un espíritu real. Hay gente que quiere recibir el rema, pero no conocen el logo. Y eso no funciona. Jehová. Eso no funciona.
O sea, si tú estás teniendo una revelación, si tú estás teniendo una idea espiritual, pero dicha idea es distorsionada a lo que está escrito en su palabra, te puedo decir que por más ungido que esté, por más santo que te sientas y por más piel de gallina que se te ponga, lo que te está hablando no es el Espíritu de Dios. Ay, Padre. Porque el Espíritu de Dios está específicamente establecido en la palabra de Dios. Amén. Yo desde temprano, antes de que Dios comenzara a mover algo en mi vida, yo pasé mucho tiempo buscando el poder de Dios como un loco. Escúcheme el lenguaje. Buscando a Dios para que Dios se moviera. Y hice todo lo posible y hasta lo imposible. Y gracias a Dios que no lo logré. Dios mío. Gloria. ¿Por qué? Porque yo no conocía el libro. Porque yo no conocía el libro. Y en cualquier momento, cualquier otro espíritu pudo haberme atrapado, aún con las manifestaciones, y sacarme de contexto. Dios. Porque Satanás te da un codazo y te saca de centro. Sí, es así. Y yo mejor prefiero que si algo, porque estamos aprendiendo, si algo negativo va a pasar en lo que estoy aprendiendo, eso suceda cuando me estoy levantando, cuando estoy abajo. Dios. Porque en verdad es imperdonable que un hombre o una mujer que ya está volando en las alturas de repente salga con tremenda barrabasada. Dios. Eso no puede ser soportable porque Dios se mío. supone que antes de que tú conozcas el rema, debes conocer el logo. Jehová. Y la palabra de Dios escrita, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entendamos en esta hora que no solo del pan vive el hombre, Mi alma sino de adora a Dios. toda palabra que sale, de toda palabra que sale, de toda palabra que sale de la boca Santo, de Dios. aleluya. Aleluya. Voy a tocarte este último punto para cerrar. La Biblia dice, en cuanto a la fe, dice que la fe viene por el oír. Sí. Y el oír por la palabra de Dios. Wow. A veces hemos encasillado este texto diciendo que la fe viene por oír la palabra que está escrita de Dios. Sin embargo, si la fe viniera por oír la palabra que está escrita, en esta palabra escrita, entonces podríamos decir que no habría un ser que tuviera más fe que el diablo. Dios mío. ¿Por qué? Porque el diablo hasta a Cristo le citó la palabra. Sí, es. ¿Cuánta gente van todos los días al servicio, a su iglesia, al culto y se sientan en primera fila, escuchan las mejores predicaciones, escuchan las mejores disertaciones, pero de alguna manera esta palabra de fe nunca fluye en su ser? Uf. Soltamos algo que parece una bomba Dios. atómica. El poder de Dios se está moviendo. Ellos brincan, saltan, se alegran y tú crees que han recibido algo. Pero terminado el servicio, te hablan 2, 3 palabras y tú dices, pero ¿dónde se fue su fe? Dios Jehová. ¿Dónde está su fe? Si acabo de hablar palabras de fe. Pero la Biblia dice la palabra, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios mío. Escucha esto. Cuando Dios habla, esta misma palabra que Dios te habla, cuando Dios te habla, esta misma palabra que Dios te habla, afecta tu ser. Uf. Esta palabra, ella misma viene acompañada de una fe, porque es Dios que está hablando. Santo Wow. Jesús. Y cuando Dios te habla, esta palabra que Dios desata, produce en ti una audición especial que te hace entender que fue Dios que habló. Santo. Y cuando tú entiendes que fue Dios, que Dios te habló, esto produce en ti fe para moverte y ver realmente lo que Dios ha querido hacer en tu vida Aleluya. o en la vida de alguien. Cristo, cuando maldijo la higuera estéril, y esto me encanta, porque cuando Cristo maldijo la higuera estéril, en ningún momento la Biblia dice que Cristo se acercó al árbol y le dijo en voz silenciosa, oye, jamás nadie coma de ti fruto. Dios. Dios mío. La Biblia no dice que le hizo eso. La Jehová. Biblia dice que cuando Cristo estuvo frente a la higuera, la Biblia dice que él se dio cuenta que fue engañado por la higuera, porque ella parecía tener fruto, pero no tenía ninguno. Así que él se le acercó a la higuera y le dijo en voz audible, que lo escucharán todos los discípulos, nunca jamás nadie coma de ti fruto. Santo. Y todos ellos lo escucharon. Oh, sí, es verdad. Estamos mirando a nuestro maestro, a nuestro Señor, peleándose con un árbol. Dios Si mío. tenemos a Jesús peleándose con un árbol. Amén. Porque la fe es locura para los que se pierden. Dios Amén. mío. Pero lo de Dios, la palabra de Dios tiene vida para el ser humano. Y si la palabra de Dios tiene vida para el ser humano, pues la tendrá para el árbol, para la piedra, para lo que sea. Así es. Porque él dijo que aún las piedras van a hablar. Dios mío. Y él le habló a un árbol y le dijo, nunca jamás nadie coma de ti fruto. Pues al día siguiente, cuando pasan por el lugar, Pedro, que tiene los ojos abiertos, ve el árbol y lo ve seco. Ay. Dijo, Señor,
el árbol que maldijiste ayer se secó. Dios. Ay, Padre. Entonces el Señor le dijo a Pedro, tened la fe de Dios. Uf. Original griego, tened fe en Dios. Es tened la fe de Dios. Wow. Gloria. Y Él no solamente es el autor de la fe, Él es el que la consuma. Wow. Si Dios habló, el milagro va a ocurrir. Santo. Si Dios habló, el cojo se va a levantar. Santo. Si Dios habló a tu vida, la bendición va a llegar. Si Dios habló, porque su palabra no retorna a Él vacía. Vacía. ¿Sabe dónde está el poder creativo de Dios? ¿Dónde? En su voz. Dios. Desde Génesis a Apocalipsis, siempre que Dios habla, algo pasa. Dios mío. Pastor, Muy no es fuerte. así como tú estás diciendo, usted está equivocado. Háblame de los 400 años de silencio que hubo entre Malaquías y el Nuevo Testamento. No había visión, no había revelación, Así es. no había milagro, no había nada, porque el cielo se cerró. Cuando dice que el cielo se cerró, no fue que cerraron las puertas. ¿Tú sabes quién es el cielo? Dios es el cielo. Y cuando Dios dejó de hablar, es como que si el cielo se cerrara, porque Dios es el cielo. Santo. Gloria. ¿Tú crees que el cielo es bueno porque hay calle de oro y mar de cristal? ¿Se te olvidó que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo? Sí, así es. Yo no quiero un cielo sin Dios. Como dice la canción, Él es el cielo para mí. Wow. Lo único que yo deseo es que Él nunca se calle. Dios. Muy Y fuerte. otra cosa que deseo es poder tener el poder de escucharlo continuamente, porque quienes escuchan a Dios estarán continuamente en su vida fluyendo en el poder creativo. Amén. Santo, Dios te Dios bendiga. mío. Esto está Amén. serio aquí. El Sí. poder de la palabra. Jesús tiene el poder para crear. No Así importa es. que esté enfermo, tenga un riñón malo o tenga un pulmón que esté dificultoso. Jesús te lo puede sanar. Por eso Santo. Jesús le dijo a Jairo, simplemente duerme y la vamos a despertar. Porque él manifestaba la palabra y la palabra se manifestaba con su voz. Así es. Yo creo que el pastor eleva una oración por todo aquel que está mirando esta transmisión. Amén, amén. Gloria a Dios. Todo lo que nos está mirando en esta hora, levante sus manos. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria. Hay una muchacha, tiene como 17 años, tiene un problema en el costado izquierdo. Una muchacha joven, muy delgada. Para que sepas que eres tú, tienes un vestido como de rayas como verde. No sé si son rayas o cuadros, pero verde. Y por dentro del vestido tienes una pequeña blusa color como morado. Tienes un lazo en el cabello, un lazo blanco. Estoy hablando contigo. Hay un problema ahí del lado costado izquierdo. Santo. Voy a levantar mis manos y voy a orar para todos los que me están escuchando. Gloria. Bendito el nombre del Señor. Hay un señor ahí que tiene como 35 años que me está viendo en este momento. Estás en una muy gran presión financiera. No te desesperes y no vayas a cometer ninguna locura. Santo. Porque el mismo Dios que está aquí, por quien tú me estás escuchando, es el Dios que va a obrar en ti en esta hora. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Sí, Señor. levanto mis manos ahora. Padre, extiende tu mano ahora y produce a través de tu palabra este milagro, esta obra de gracia en los corazones de las personas que nos están escuchando. Hay una familia que está ahora mismo afectada por un accidente que pasó en uno de tus familiares. Hay mucho dolor porque está en muy mal estado. La mano de Dios es con ustedes en este preciso momento y Él te Santo. dice que ese problema, esa restauración de esta persona va a ser rápida. Gloria al nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús extiendo mis manos y desato la bendición sobre los que nos escuchan, sobre los que nos ven. Oh Dios Todopoderoso, extiende tu mano, sana ese cuerpo en el nombre de Jesús. Extiende tu mano en el nombre de Jesús. Restaura esa matriz que está averiada en el nombre de Jesús y produce. Mientras esta palabra es soplada, mientras esta palabra es enviada, a que el poder creativo tuyo restaure las vidas y se vea tu amor establecido en ello. Gracias te doy, Señor, en el santísimo nombre de Jesús. Yo digo amén
y amén. Amén. Dios mío, Aleluya. impresionante lo que el pastor ha exhortado en el día de Muy hoy. fuerte. Fue una mañana de mucha bendición. Sé que usted aprendió bastante. Yo tomé apunte de lo que se soltó, de verdad que sí. Aleluya. La palabra creativa, primeramente, debe escuchar la voz del Padre. Así, pastor, como prospera su alma, pueda seguir prosperando todo en Cristo Jesús. Declaro expansión y multiplicación en su iglesia también. Amén, amén. Se puede pedir esa belludiencia que está ahí. Amén, amén. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy el pastor Michel Urbáez. Para mí es una alegría estar aquí con ustedes y Dios permita que prontamente pues estemos otra vez compartiendo con ustedes este bello momento. Para mí ha sido un placer, Yesenia, Christopher, en verdad ha sido un placer. Amén, amén, igual de Bendiciones. nosotros, pastor. Así que comparte este video, pida la segunda parte, que el pastor se va a comprometer a traer la segunda parte. Amén, amén. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino. Yesenia Castillo de Lemos. Y esto fue La Hora de la Unción.